Nombre es Eric Javier Abitia Vitia, doctorante del programa de educación de la Universidad IEXPRO. A continuación, procederé a la defensa de mi tesis doctoral por medio de una presentación. Voy a proceder a compartir pantalla. Ok, un segundo más e iniciamos. Listo. El tema de investigación se llama Resistencia a la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales asociados a discapacidad en primaria Nicolás Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua. La asignatura es Seminario de Investigación 3. El doctorado en educación, doctorante el maestro Eric Javier Abitia Vitia, la asesora, la doctora Vivian Gabriela Mazariego Lima. Y el doctorado se llevó a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas, el 1 de julio del 2025, la presentación de la tesis doctoral. Prosigo. A continuación, este es el planteamiento del problema de la tesis de investigación. La inclusión educativa representa actualmente uno de los mayores retos del sistema escolar, ya que exige cambios profundos en la práctica docente y en la estructura institucional. Aunque las leyes promueven la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales, en la práctica, los docentes enfrentan resistencias, sobrecarga laboral y falta de preparación para atender la diversidad. Las escuelas, en muchos casos, carecen de apoyo suficientes, lo que dificulta la implementación efectiva de prácticas inclusivas. Esto genera cuestionamientos sobre el papel del maestro y la viabilidad real de la inclusión en aulas regulares. Por ello, se vuelve necesario analizar las condiciones, percepciones y barreras que enfrentan los docentes frente a este mandato, con el fin de proponer estrategias que fortalezcan su práctica y garanticen el derecho a la educación inclusiva de calidad. Continúa el planteamiento del problema. La inclusión educativa es un mandato legal, pero su implementación enfrenta múltiples retos. Los docentes carecen de formación específica para atender a alumnos con necesidades educativas especiales. Las escuelas presentan resistencias, faltas de apoyo y recursos limitados. La carga laboral y las dinámicas del aula se ven afectadas por la atención a la diversidad. Se cuestiona si la inclusión puede lograrse sin reforzar la capacitación docente. Es necesario investigar las experiencias y obstáculos que llegan a enfrentar los maestros para proponer soluciones viables. Continúo. Ahora paso a la pregunta de investigación que se genera desde la perdón, desde el problema de investigación. Desde ahí se genera esta pregunta que es, ¿cuáles son las condiciones que prevalecen en el ámbito escolar de la primaria Nicolás Bravo número 1089 de Ciudad Juárez, Chihuahua, para la implementación de la inclusión educativa en el aula regular? La justificación de esta investigación de tesis doctoral. El tema es resistencia a la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales asociados a discapacidad en primaria Nicolás Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua. La presente investigación es relevante porque aborda un desafío actual y permanente en el ámbito educativo, la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en aulas regulares. Pone el foco de atención en la experiencia directa del docente, un actor clave, pero poco visibilizado,
para evidenciar la brecha entre la normativa inclusiva y su aplicación real en las escuelas. Su aporte radica en visibilizar las voces, los obstáculos y estrategias del profesorado, contribuyendo así al fortalecimiento de prácticas inclusivas desde una perspectiva contextual y pedagógica. Ahora paso a los objetivos, tanto general como los específicos. El objetivo general, describir las condiciones que prevalecen en el espacio escolar al implementarse la inclusión educativa en el aula regular de la primaria Nicolás Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los objetivos específicos fueron tres. Identificar las herramientas profesionales que tiene el docente para atender la inclusión educativa en el aula regular. Segundo objetivo específico, explicar la práctica docente cotidiana en el aula regular para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales. 3. Aportar estrategias para implementar la inclusión en el centro escolar. Muy bien. Continúo con los ejes. Permítame un segundo. Los ejes teóricos de la investigación. Esto es parte del capítulo número 2. Autores y fuentes principales que sustentan este estudio de investigación. Booth en AISCO 2000-2012-2015 proponen el enfoque de la educación inclusiva basado en la identificación y eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, lo que se conoce como VAP, desde el enfoque del índice para la inclusión. Florian y Black and Hawkins resaltan la necesidad de desarrollar competencias docentes para la atención a la diversidad. Arnaiz, 2012, referente clave para comprender la transición de la integración a la inclusión y los retos que ésta conlleva o implica. UNESCO 1994-2020 promueve el derecho universal a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, especialmente a partir de la Declaración de Salamanca. Esheita 2006-2020. Aborda las barreras institucionales, culturales y pedagógicas que obstaculizan la inclusión y sugiere superar el concepto o transitar desde el concepto de necesidades educativas especiales por el de barreras para la participación. Cárdenas 2014 y Valdespino 2005-2014 reflexionan sobre la atención a la diversidad, la formación docente y el aprendizaje cooperativo en contextos inclusivos. Pujolas en López Vélez 2008 propone el aprendizaje cooperativo como herramienta para fomentar aulas inclusivas. Y por último, Sevilla 2017 sobre la insuficiencia de la formación inicial en relación con la diversidad. Continúo. Ahora con los del 2.2, que son los conceptos claves de esta tesis o los conceptos que más se vieron o se repitieron y que fueron de relevancia para esta tesis. La educación inclusiva es uno de los más importantes, proceso que busca garantizar el acceso, participación y aprendizaje de todos los estudiantes en escuelas comunes o regulares, sin discriminación alguna, transformando las prácticas, políticas y culturas escolares. UNESCO Booth en AISCO. Barreras para el aprendizaje y la participación. Este es otro concepto importante, incluso novedoso, actual. Obstáculos contextuales, sociales, culturales, organizativos, didácticos, etcétera, que impiden el pleno desarrollo educativo del alumnado. Este enfoque supera el modelo centrado en el déficit individual, Wood en AISCO y Echeita. Esto quiere decir que anteriormente se trabajaba em, o se decía que las barreras estaban en los alumnos. Y ahora con esto de las barreras para el aprendizaje y la participación,
Se dice que las barreras están en los contextos, a eso se refiere. Necesidades educativas especiales, condiciones individuales o contextuales que requieren apoyos específicos para lograr el aprendizaje. Aunque aún es un término vigente, se recomienda sustituirlo por el de barreras para evitar precisamente los estigmas hacia los estudiantes. Sheita 2006. Diversidad en el aula, reconocimiento de que todo el alumnado es diverso en capacidades, estilos, intereses y contextos. La atención a la diversidad implica diseñar prácticas pedagógicas flexibles e inclusivas. Rol del docente. Perdón, lo anterior fue mencionado por Florian en Arnaiz. Rol del docente. El profesorado es un agente clave en la implementación de la inclusión. Requiere formación continua, trabajo colaborativo y competencias pedagógicas inclusivas para responder a la diversidad. Cárdenas, Pujolas y Sevilla. Estos fueron los conceptos claves. Paso ahora al capítulo 3, que consiste en la metodología de esta investigación de tesis doctoral. El paradigma de investigación, paradigma cualitativo, se eligió por su capacidad para explorar las percepciones, las experiencias y significados atribuidos por los docentes a la inclusión educativa en su contexto real, en su práctica docente, en su cotidianidad. Tipo o nivel de investigación. Estudio múltiple, de caso múltiple. Este diseño permitió analizar en profundidad las dinámicas de resistencia a la inclusión en la escuela primaria pública desde una perspectiva contextual y situada. Los instrumentos utilizados fueron por medio de una entrevista semiestructurada y el segundo instrumento fue el grupo focal. Ambos instrumentos permitieron recuperar discursos, vivencias y prácticas del personal docente, directivo y de apoyo educativo. Métodos de análisis de la información. Análisis de contenido temático, se categorizaron los datos recogidos, identificando patrones, regularidades y contradicciones en las percepciones y prácticas sobre la inclusión educativa. Muy bien, paso ahora al capítulo 4, que son los perdón, el análisis de resultados. Los principales resultados de esta investigación fueron dimensión institucional. Se identifican barreras estructurales por parte de los docentes entrevistados, falta de recursos, apoyos personal, que dificultan la inclusión efectiva. Formación docente. La mayoría de los docentes entrevistados carece o reconoce la falta de capacitación específica para atender estudiantes con necesidades educativas especiales, en este caso asociados a una discapacidad. Mencionaron que no solo dentro de su formación docente, sino ya en la práctica docente también siguen careciendo de capacitación. Entonces aquí podemos deducir que tanto en formación como en la práctica docente sigue habiendo esa existencia de capacitación, lamentablemente. La práctica docente, los docentes se reconocen o reconocen ajustes curriculares mínimos y una tendencia a delegar la atención de alumnos con discapacidad a personal especializado. Este pudiera ser apoyo o USAER dentro de las mismas escuelas regulares o canalización a los CAMPS o a instituciones em, privadas que atienden a esta población. La percepción docente predomina una actitud positiva, pero confusa, sintetizada en la frase, sabemos qué es la inclusión, pero no sabemos cómo aplicarla. Ahí está la brecha, ¿verdad? Apoyo familiar. Los docentes perciben baja participación de padres, lo cual afecta el proceso inclusivo, ya que ellos son parte de los actores educativos. Más sobre los resultados dentro de la dimensión institucional, pues las escuelas no cuentan con planes específicos para atender la inclusión. Todo esto lo mencionan los maestros
los docentes o los informantes de esta tesis. La inclusión es mencionada superficialmente en consejos técnicos, a grosso modo, sin seguimiento ni acciones concretas. Se identifica falta de recursos materiales y humanos, especialmente apoyos como la Unidad al Servicio de Apoyo a la Educación Regular, USAER, o personal especializado. Y este pudiera ser personal del Centro de Atención Múltiple, tanto regular como laboral. Formación y capacitación docente. Los docentes reconocen carencias importantes en su formación inicial sobre inclusión y necesidades educativas especiales. La capacitación recibida ha sido escasa o por iniciativa propia. A menudo lo perciben incosteable. Práctica docente y atención a la diversidad. Predomina una confusión conceptual. Se comprende qué es la inclusión, pero no se sabe cómo aplicarla. Se presentan dificultades para hacer adecuaciones curriculares significativas. La atención a la diversidad aumenta la carga laboral y genera desgaste emocional entre los docentes entrevistados. Apoyo de las familias, poca participación de los padres de familia, en algunos casos resistencia o incluso negación del diagnóstico de sus hijos, lo que dificulta el trabajo escolar conjunto o interdisciplinario, por supuesto. Percepciones y acciones docentes. Actitudes generalmente positivas, pero con bajas expectativas hacia los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. Hay docentes motivados y otros que no ven la inclusión como un reto, lo que impacta directamente en el nivel de atención brindada. Las conclusiones de esa tesis de investigación, no, se confirma el objetivo de analizar las formas en que se expresa la resistencia a la inclusión. Existe una desconexión entre el discurso normativo y la práctica real docente. Este punto es medular. Los docentes requieren mayor información y acompañamiento para responder a la diversidad que tienen en sus aulas. Se evidencian retos estructurales y actitudinales que limitan el derecho a una educación inclusiva. Las aportaciones y las recomendaciones de esta tesis de investigación, bueno, dentro de las aportaciones se visibiliza la voz del docente como actor clave en la inclusión. Es uno de los protagonistas. Aporta evidencia desde el contexto escolar real, superando enfoques normativos y teóricos. Va mucho más allá de estos enfoques, ¿no? Si no se puede ver la realidad escolar y áulica incluso. Propone analizar la inclusión desde dimensiones tanto institucionales, pedagógicas y emocionales. Las recomendaciones son las siguientes: fortalecer la formación inicial y continua del profesorado en inclusión educativa, garantizar recursos y apoyos suficientes en las escuelas regulares. Impulsar una cultura escolar basada en la cooperación, el respeto y la diversidad. Diseñar políticas públicas más coherentes con la realidad que se vive en los centros escolares, en las aulas educativas de las escuelas públicas. Les agradezco su atención en la presentación de la defensa de mi tesis doctoral. Muchísimas gracias.